de la Unión Brasilera de las Asociaciones de Musicoterapia del 2015 al 2018. También ha sido docente del grupo Sensupec para cursos de posgraduación y también ha sido servidora en el Departamento General de Acciones Socioeducativas. También ha tenido una actuación destacada en el área de salud mental y atención psicosocial, con desenvolvimiento social, experiencia y participación en desenvolvimiento y ejecución de actividades multidisciplinarias de área social y entrenamientos y capacitación de gestores de recursos humanos en el área de inclusión social. Entonces, le vamos a dar la bienvenida a ella. Mariane, bienvenida, muchas gracias. Y el tema que ella nos va a hablar tiene que ver con el tema de la musicoterapia como práctica de cuidado con jóvenes en conflicto con la ley, ¿no? Entonces, bienvenida Mariane, perdón, muchas gracias por tu participación y bueno, te dejamos para que puedas hablarnos un poco de este tema. Bueno, empezamos porque hablo portuñol. Yo no hablo español, pero hablo buen portuñol. Yo creo que va a ser posible entender, pero yo no conozco todas las palabras, no tengo a veces tanto vocabulario. Entonces, si pasar algo o si yo hablar alguna palabra que suene como rara, perdóname de antemano, ya perdóname por eso, ¿sí? La presentación está en portugués, no sé si ustedes comprenden la lectura, pero voy hablando también. Es decir, que ese trabajo viene de mi tesis de doctorado y también de mi trabajo, de mi propio trabajo. Yo trabajaba en una unidad de restricción de libertad con las niñas o adolescentes femeninas. Entonces, que aquí no llamamos niñas. Niñas es de cariño. De lo cariño que tenemos con ellas. Pero son adolescentes desde 13 años hasta te pone en algunos lugares que no quiere estar o no quiere ver cosas que están adelante de ti y que tiene que dar cuenta, ¿sí? Tiene que manejar por ser también una trabajadora. Por eso es una pesquisa, una investigación, o que llamamos de una investigación clínica. Yo no voy a me quedar acá hablando de los resultados de la investigación, pero da experiencia que yo tuve, que yo creo que va a ser más interesante para ustedes, pero voy a hacer una contextualización. Yo solamente quiero saber cómo empezamos 11:25, ¿es cierto? ¿Ese es el horario? Sí. Solamente para tener en cuenta más o menos hasta qué horas hablo. Sí, a ver, ponle unos 30 minutos más aproximadamente, digamos, vamos a poder hablar. Perfecto, perfecto. Y así como si ustedes tienen preguntas o cosas, y si quieren también hablar antes de yo cerrar la presentación, esto queda libre también. No necesitamos hacer como yo hablo, ustedes hablan. Nosotros también podemos hacer en forma de una conversación. No hay problema para mí de esta forma. ¿Está bien? Entonces, empiezo la presentación. Solo un instante. Ya. ¿Ustedes consiguen acompañar? Déjame ver. ¿Consiguen acompañar? Sí, sí se ve, Mariane. Ah, perfecto. Entonces, es eso, como la musicoterapia como una práctica de cuidado en salud no en los sistemas socioeducativos. ¿Por qué eso?
porque el sistema socioeducativo, acá llamamos, es una política, es un sistema en que recibe adolescentes a partir de 13 años, de acuerdo con nuestras leyes, a partir de 13 años, hasta 21 años. ¿Por qué? Porque de acuerdo con la ley, lo adolescente, ello puede cometer algún acto, aquí no le llamamos crimen para los adolescentes, le llamamos acto infraccional, hasta los 17 años, ¿sí? Entonces, si ello con 17 años y 11 meses se metió en un problema, ello puede cumplir con restricción de libertad o alguna medida socioeducativa que llamamos así, no le llamamos pena, le llamamos medida socioeducativa hasta los 21, porque son no máximo 3 años. Los adolescentes acá pueden quedarse encarcerados o cumpliendo algún tipo de medida que sea restricción de libertad, semiliberdad o libertad asistida, que es en libertad, ¿sí? Hasta solamente por 3 años, durante 3 años. Es importante decir también que después de eso, este adolescente está está limpio, digamos, vamos a así decir, como no se queda nada en su histórico criminal. No va a constar nada, como se empieza la vida, nuevamente se quiere. Ni todos siguen de esta forma. Entonces, ahí mis contactos, yo soy musicoterapeuta, mis contactos en Instagram, mi correo, entonces ustedes pueden hacer contacto conmigo también directamente cuando necesitaren. Bien, seguimos. Bueno, eso es un poco de lo que bueno, yo voy a leer porque es importante. Como la musicoterapia es una especialidad inserida en la salud, utiliza la música como el principal instrumento, reconociéndole en cuanto a potencia de deslocamiento, sí, como de cambio, de reinvención y creatividad, ponderando como considerando lo espacio de la música a partir de la musicoterapia en cuanto a una práctica de cuidado en salud colectiva. Esta investigación tuvo objetivo de intentar entender el rol de la música como para contestar a esos análisis. Fueron utilizados relatos de los diarios de campo, la narrativa de los adolescentes, oriundas de una unidad del sistema socioeducativo del estado de Río de Janeiro, que fueron reunidas a partir de entrevistas, se dice así, interviews semicerradas. Fueron utilizados también fragmentos de grupos musicoterápicos y de la vivencia de mi experiencia como investigadora, de la investigadora, como trabajadora, como una persona que también trabajaba en este servicio. El público de este estudio estaba, en su gran mayoría, son adolescentes, niñas, mujeres de entre 15 y 18 años de edad, cumpliendo una medida de restricción de libertad. O sea, yo digo que tenía 3, pero para este grupo estaban restrictas de libertad. La gran mayoría de estas adolescentes cumpliendo ya poseían una vida que a veces hacía un diálogo con una vida adulta. Por ejemplo, son madres,
son esposas, ya viven afuera de casa o son expulsas de su casa, o viven en la calle, o son las familias, como financieramente hablando, de las familias dependen de ellas. La gran mayoría de ellas son niñas. ¿Cómo se habla eso en español en un termo técnico adecuado? Y se habla aquí, la palabra es población negra. Pero en español yo no sé. Dice, por favor, ¿alguien puede enseñarme? Es una pregunta. ¿Alguien puede enseñarme cómo hablar este término? Este termo. ¿Cuál es el término, Mariane? Disculpa. Población negra. Acá le llamamos población negra. Pero en ¿Y quién español, es? las personas negras, pero yo Ajá. no sé cómo hablar en español, cómo se habla en español lo termo correcto. Sí, creo que estaría bien, entendemos. Pero es lo termo Sí, sí, sí. correcto o es un termo ofensivo. Afrodescendiente también. Algo así. Está bien, está mucho mejor eso. Afrodescendiente, está bien. Entonces, pero acá se llama, es importante decir, lo termo que trabajamos acá en Brasil es población negra, ¿sí? Pero afrodescendiente con eso, para no, para no ser, para no sonar ofensivo de ninguna forma. Entonces, gracias, Betty. Entonces, también son la gran mayoría son afrodescendentes con una escolaridad, con la escuela con baja escolaridad. En algunos casos son totalmente negligenciadas, existe esa palabra en español, son totalmente olvidadas por sus familias, o con vínculos familiares muy frágiles. En general presentan un empobrecimiento, una baja emocional importante, y algunas con comorbilidades sí también o cognitivas muy claras. A partir de este estudio fue posible observar el fortalecimiento de los vínculos a partir del hacer del musicing, la musicalidad como una movilizadora de los procesos intersubjetivos, la práctica musicoterapéutica como una mediadora de relaciones adelante de una situación de radicalidad extrema y participación de las adolescentes a lo largo del proceso. Un gran resumen de lo que vamos a hablar. Entonces, bueno, como decía, la comunidad de Gassiana, acá llamamos de Gassiana, de Gazi, Departamento General de Acciones Socioeducativas, por eso de Gazi. Yo trabajo con la perspectiva de la musicoterapia comunitaria, ¿sí? La musicoterapia comunitaria no adentra en cuestiones del individuo. ¿Por qué? Porque la musicoterapia comunitaria tiene como rol principal en su aspecto. Yo estoy trabajando con la musicoterapia comunitaria de Edwin Rood, de Tia de Nora, de los noruegueses. También es importante decir que yo no trabajé yo no hice una elección de no trabajar con los latinoamericanos, es importante decir eso. Pero por la musicoterapia
comunitaria que viene de STIC, por ejemplo, dice que el objetivo es la promoción de la salud y la importancia de eso. Él trae algunos marcos para nosotros pensar algunas cosas importantes. Por ejemplo, el colectivo, la comunidad, la intervención política, macroestructuras. Por eso ustedes escucharon que yo hablé que ellas eran madres, que ellas eran afrodescendientes, mujeres, porque estas cuestiones de género, raza, estas cuestiones, eso va a traspasar la forma del individuo estar y ser y se aprecia el mundo, o que la musicoterapia comunitaria llama de performance, una forma de performar en el mundo, ¿cierto? Entonces, mi invitación en este sentido es decir que, mira, yo creo que la musicoterapia comunitaria no sea, es importante tal vez tener una lacuna que no sea solamente la promoción de la salud y trabajar siempre en colectivo, pero tal vez sea también posible pensar el cuidado a partir de la musicoterapia comunitaria, que no sea solamente por la perspectiva de la promoción de la salud. ¿Sí? Vamos a hablar de eso también. Entonces, ¿qué lugar que la musicoterapia, como lo dijo, la socioeducación es una política pública acá en Brasil, que viene de la Constitución de 1888, es muy novita la nuestra. En 1990 fue estructurado el Estatuto de la Crianza y del Adolescente, que camina junto también con la Declaración, la Convención de Derechos de las Crianças y de los Mundial de las Crianças y Adolescentes. ¿Bien? Entonces, fue un movimiento que fue en Brasil, fue siguiendo el movimiento también general que estaba pasando mundialmente. Nosotros no estamos aislados hablando de eso, ¿sí? ¿Qué papel que nosotros ocupamos? Los musicoterapeutas trabajan en lo de GACI como servidores del Estado desde 1994. Y yo estaba desde 2017, 2018, si no estoy equivocada, yo estaba trabajando. Entonces, la práctica debe ser, nosotros estamos inseridos adentro del núcleo que llamamos núcleo de salud mental. Pero es importante decir que nuestro trabajo, cuando llega un adolescente que está muy mal psíquicamente, este adolescente tal vez no tenga condiciones de estar en restricción de libertad, porque ella necesita cuidados de salud psíquicos. Entonces, nuestro trabajo muchas veces es sacar esta niña del sistema, porque ella necesita otras cosas. Y nuestro trabajo es hacer una negociación muchas veces con la justicia acá en Brasil para decir, mira, esta niña no se puede quedarse acá. Nosotros no tenemos una estructura posible para hacer un cuidado en salud. Acá es otra cosa. No es salud, acá no trabaja. Esta niña tiene que tenemos que trabajar para sacarla, para que pueda tener cuidado en los espacios específicos de cuidado en salud y no dejarla
encarcerada, porque sí, los índices adentro de lo encarceramiento de tentativas de suicidio y de lesiones autoprovocadas, yo no sé cómo se habla eso en español, pero de cortes, son muy grandes, muy grandes. Entonces, con eso tenemos que manejar. Ahora, una niña que llega completamente como en surto o muy, muy desorganizada psíquicamente, tenemos que pensar otros espacios para ella. Entonces, ese es nuestro rol también. Y hacer interlocución con la escuela, hacer interlocución con el equipo que trabaja con ella, hacer una interlocución con la gestión de la unidad, hacer una interlocución con la justicia, o sea, no solamente con quien la defiende, pero también con quien la va a juzgar, ¿sí? Con la juiza, con los juiz, se llama así, y con quien va a hacer la acusación, con todos esos actores. Entonces, el musicoterapeuta, él no va a llegar solamente en su día de trabajo, muy bonito, con sus instrumentos musicales, y solamente hacer música, o grupos musicales, o atendimientos individuales, no. Tenemos todo un otro rol de trabajo también, manejo con los familiares, hablar con los familiares, hacer articulación con la red de cuidado de intersectorial, o sea, con la asistencia, con la salud, con todos ahí. Acá estoy hablando de la experiencia de Brasil. Como las políticas tal vez de Bolivia sean otras, pero de forma intersectorial, y no solamente llegar y trabajar con la niña haciendo música. No, el trabajo es mucho más grande do que eso. Bueno, ¿por qué yo coloqué la llegada de un campo desconocido? Porque cuando llegamos, yo ya trabajaba, pero llegar como investigadora fue una otra experiencia, ¿sí? Fue un otro rol, porque es poner como una lupa en su trabajo, ¿sabe? Y ver qué hace, de hecho. Y yo me quedé como casi loca cuando percibí cómo yo trabajaba y qué yo hacía y cómo yo hacía y las tantas cosas que yo tenía que hacer para a veces cuidar de una niña. Eso fue lo más impresionante, porque a veces estamos en lo campo, trabajando, pero no paramos, nosotros no paramos para pensar qué estamos haciendo y cómo hacemos. Y para mí fue interesante conocer mi trabajo, porque yo en ningún momento había parado en un instante para pensar todo que yo hacía como musicoterapeuta de esta forma, en este espacio de cuidado, ¿sí? Porque tiene ahí un evento que salió de lo control, porque cuando yo empiezo el trabajo con las niñas, el grupo musicoterápico, nosotros descubrimos un escándalo que fue una situación de abuso sexual con todas las niñas que estaban en la unidad. Eran cerca de 30 niñas que estaban y todas ellas tenían pasado por una situación de asedio, o eran asediadas o de hecho fueran abusadas sexualmente.
importante decir que ellas no se reconocen muchas veces en esta posición de abuso y víctimas. Y eso es una contribución, por ejemplo, de la musicoterapia comunitaria, de poder pensar las estructuras, cómo las estructuras macro llegan hasta nosotros. Porque en la gran mayoría de ellas, la vivencia con la violencia, con los abusos, física o institucional, muchas veces hace parte de la rutina de la vida. Entonces, muchas de ellas no se reconocían víctimas de esta violencia. ¿Sí? Y también importante decir que ellas también no son muy descredibilizadas por el Estado. La primera pregunta cuando yo tuve que prestar mi depoimento sobre la situación, porque yo fui la que estaba acompañando los primeros depoimentos como un soporte, una técnica de soporte para ellas conseguirem hablar y manejar las preguntas de forma a ayudarem a hablar sobre la situación. La primera cosa que el procurador, acá llamamos procurador, me preguntó fue, pero mira, ¿crees mismo que eso pasó? Porque, mira, esas niñas, ¿sabe? Como, ellas ya son como, ¿sabe? En conflicto con la ley. Entonces, mira, yo hago eso porque son tantas cuestiones que tenemos que pensar como cuestión de género, la violencia institucional, porque ellas fueron abusadas por dos colegas míos, dos servidores, dos colegas míos, trabajaba como musicoterapeuta. Entonces, las niñas decidieron que ellas no iban a hablar nada sobre la situación, más nada. Y porque la institución empezó a verticalizar algunas acciones sin pensar en las niñas, ¿sí? Sin pensar en las demandas de ellas. Y verticalizar, por ejemplo, vamos a hablar sobre abuso sexual, vamos a hablar sobre nada. Y las niñas simplemente y muy sabiamente llegaron y hablaron, no vamos a hablar de más nada. Nosotros no vamos a hacerlo. Simples. Y bueno, todos los grupos tenían esta demanda, ¿sí? Como hacer las niñas hablaren de lo que había pasado para hacernos el tratamiento de la situación. Pero cuando yo en el primer grupo, el primer día, llego y digo, mira, acá también es un espacio para que ustedes, porque yo recibía órdenes. Entonces, mira, acá también es un espacio para que ustedes puedan hablar de lo que pasó. Una de ellas miró a mí y yo estaba grabando y la situación fue como cómica y patética, porque una de las niñas llegó y habló a mí y decía, ¿qué? ¿Tú nos llamó acá para hablar de esta situación? Pues no vamos a hablar. Si quiere hablar de eso, quédate sola. Empezaron a salir una a una. En los videos aparece en la grabación, aparece ella saliendo una a una. Y yo como sentada, parada, incrédula, sin saber qué hacer. Eso es lo que pasa cuando nosotros no ponemos el individuo en los centros
de la intervención, ¿sí? Yo estaba cumpliendo órdenes. Yo no me preocupé con ellas en aquel momento. Entonces ellas respondieron, contestaron, no vamos a hacerlo. Simples así. Y yo tuve que simplemente decir, entonces está bien, no vamos a hablar, no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de nada, absolutamente nada de eso. Y fue interesante porque en aquel momento yo estaba haciendo investigación y práctica clínica junto, ¿cierto? Al mismo tiempo. Las niñas entonces nosotros solamente tenía el grupo de musicoterapia para ellas, expresaren, hablaren, lo que sea, cantaren y tocaren y bueno. No tenía otro dispositivo clínico de cuidado para ellas, porque ellas solamente aceptaban la musicoterapia porque era lo dispositivo clínico que no necesitaban hablar. Pero ahí hablaran mucho, como con música, hablaron muchísimo. Entonces... Mariana, disculpa, solo una puntualización, tenemos 5 minutos más. Perfecto. Entonces, paso. Entonces, yo trabajo con el papel de la clínica, porque a veces nos preguntamos, ¿la musicoterapia social es clínica o no? Yo le digo, sí, es clínica. No es una clínica tradicional, pero es clínica. Acá llamamos clínica peripatética, que es un concepto de Antonio Lancetti, que es una forma de hacer clínica a donde está el individuo, ¿sí? Y que se comunica con la musicoterapia comunitaria porque pone el individuo en el centro del cuidado. Es el individuo que va a decir que para dónde vamos. Es una inversión de roles, ¿sí? Nosotros tenemos un saber técnico, pero ellos tienen se no hace sentido para ellos o para ellas en aquel momento, eso no va a funcionar. Entonces, yo trabajo con la perspectiva no diagnóstica, pero una perspectiva de intersubjetividad. ¿Qué es eso? Subjetividad son las formas como nosotros somos y vivimos y estamos a partir de la fenomenología heideggeriana, ¿cierto? Entonces, tenemos una forma de performar que la musicoterapia comunitaria dice performance. Es lo mismo. Yo, después de eso, entendí que son perspectivas distintas de transferencia contra transferencia, aquella que aprendemos normalmente en las escuelas, porque es más que eso. Yo no dejo de ser Mariani cuando yo estoy en los settings. Yo soy lo que soy, pero no es lo mío espacio de cuidado, es de ellas, pero yo soy lo que soy. Ellas son lo que son. Y así va a se dar el encuentro y el vínculo. El vínculo solo va a pasar porque yo soy lo que soy y ellas son lo que son. Y bueno, el proceso transferencial puede darse o no, pero este vínculo va a darse también principalmente y antes por lo que somos, por cómo somos, por cómo performamos, ¿sí? Ali yo coloco que el cuidado es una vía de mano que va y viene, porque el cuidado también, ellos también nos cuidan a nosotros. Si estamos abiertos, de oídos abiertos,
estamos percibiendo que ellos nos cuidan a nosotros también. Es un cambio, como es una... Y eso pasa porque si el individuo no te autoriza a cuidar de él, tú no vas a cuidar de él. Nunca. Pero cuando él te autoriza, muchas veces, de la forma que es posible para él, tú también vas a recibir el cuidado nuevamente. ¿Sí? Y bueno, como lo dijo, esta intervención fue construida a partir de muchas cosas, de entrevistas, de mi diario de campo, de las anotaciones que yo hacía en aquel momento y también de lo curso musicoterápico, ¿cierto? Y bueno, dos cosas que a mí gustaría de traer para ustedes como resultado que yo percibí más fuerte, que fue el constructo de la participación, que es un constructo de la musicoterapia comunitaria. Y es partir de la perspectiva de la fuerza creadora, porque el individuo, segundo, de acuerdo con Canguilhem, o Winnicott también habla de eso, el individuo sadio, aquello que es saludable, él es el individuo creativo. Es porque nosotros vivimos en una sociedad extremadamente aniquiladora, con estructuras aniquiladoras de raza, género, sistema económico, que aniquila la subjetividad del otro. Entonces, ¿qué él dice? El sujeto que consigue hacer un holo en esta estructura y conseguir vivir y crear formas y recursos de vida, potencia, eso sí es el sujeto, el individuo saludable. ¿Saludable? ¿Es eso? Sí. Con salud, sadio, ¿sí? Entonces, eso que yo buscaba en las intervenciones de musicoterapia, que aquella estructura que era aniquiladora para ellas, por la restricción de libertad, por la situación de abuso y todo eso, que ellas pudieran, por lo menos en 50 minutos, 2 veces por semana, ser quien ellas podrían ser. Y tal vez conseguir sobrevivir a aquella situación que fuera por 2 horas por semana. Ella, a veces eso era el objetivo, ¿sí? Y el fortalecimiento de vínculos, para cerrar, el fortalecimiento de vínculos, porque muchas de ellas no conseguían hacer vínculos principalmente con mujeres, porque principalmente tenían vínculos muy afectados con sus mamás. Entonces, hacer vínculos con mujeres era muy, muy, muy difícil. Y con toda esta situación, como 90% de los profesionales que trabajaban con ellas salieron, fueron cambiados y llegaron otros. Entonces, el trabajo también fue ayudar a esas niñas a fortalecer en vínculos también saludables conmigo y también con la comunidad. Cuando hablo de la comunidad, es entre ellas y también con el cuerpo profesional que estaba llegando, que ellas no conocían. Y eso fue un factor muy desestructurante para ellas, porque sacó todos los vínculos que tenían en aquel momento, ¿sí? Fueron sacados todos los vínculos a donde ellas conseguían agarrarse un poquito, ¿cierto? Y eso fue sacado de ellas. Entonces, ayudarlas a construir nuevos vínculos con mujeres
y no más solamente con los hombres que trabajaban allá conmigo, que ya trabajaba, pero se cambió muchas cosas con esta situación del abuso sexual. Y bueno, y el trabajo mostró, apuntó que con el trabajo musicoterápico, eso también ayudó a fortalecer los vínculos entre ellas y también con aquella comunidad. Y cuando hablo de comunidad, hablo también de musicoterapia comunitaria, de comunidad en el sentido de aquella institución tenía una comunidad, era una comunidad que estaba en un caos, pero era. Y bueno, es eso. Muy bien, muchas gracias, Mariane, por tu exposición. No sé si, bueno, tenemos así como 2 minutos ya antes que se cierre la reunión, pero si alguien tal vez tiene alguna pregunta, alguna consulta, algún comentario, pues tal vez podemos hacerlo ahora. Muy bien. Que sintieran, por lo menos, que sintieran. Ya, sí, algún comentario, por favor, tal vez. Que ustedes sintieran de eso. Esta práctica se aproxima con la de ustedes de alguna forma en Bolivia, con lo que hacen, con la forma que hacen. Sí. Hola María, muchas gracias por Micaela. compartir. Bueno, me parece bien importante todo este juego también de, digamos, de imaginarios colectivos, ¿no? Si estamos hablando un poco de un grupo que es penitenciario, que ha tenido problemas con la ley, hay un prejuicio social de por medio, ¿no? Y cuando hay un suceso tan impactante como el que tú comentas, de una situación de abuso sexual, a estas poblaciones de repente son desapercibidas, ¿no? Entonces, creo que ahí este tema de la reparación comunitaria es algo muy, muy especial, ¿no? La contención, el sentirse miradas por su grupo, no solamente desde un sitio como de comprensiones, sino desde va más allá, ¿no? Como un receptáculo de un sentimiento de pertenencia. Entonces, quería preguntarte un poco qué herramientas desde la musicoterapia tú has sentido que han tenido gran alcance para poder lograr esta mirada conjunta y este sostenimiento con otros. ¿Hablas como de las técnicas que utilicé? Sí, lo que tú sientes que sobre todo ha servido, ¿no? Como algo que ha contenido grupalmente esta situación. Bueno, la recreación, la improvisación fueron los dos principales. Pero por 3 meses ellas me dejaron caladas, como no me dejaban hablar en nada en el grupo. Y cuando digo hablar, era hacer cualquier proposición. Ellas llegaban, sacaban los instrumentos, empezaban a tocar, pero tocar alto y con mucha intensidad. Entonces me cerraban la boca, yo no conseguía hablar con ellas, siquiera intervenir musicalmente, porque ellas cantaban y tocaban tan alto, era como decir, cállate y óiganos, porque nosotros no somos oídas para nada, nunca. Aquí seremos, pues cállate, cállate. Por 3 meses así pasó. Y yo aceptaba porque ellas necesitaban su tiempo también, ¿no? Y después yo percibí por la improvisación que ellas empezaron a conectarse conmigo, porque por la improvisación
necesitaban mirarme, porque a veces yo proponía alguna cosa con mi cuerpo, por ejemplo, con la música, con el instrumento, con la forma de tocar. Y eso me mostró que ellas estaban oyendo a mí ya. Pero fueron 3 meses para yo conseguir llegar a ellas. Entonces la improvisación fue la técnica, como yo hacía varios tipos varias variaciones de improvisación, pero fue la técnica que mostró a mí que ellas estaban conectadas conmigo en aquel momento, porque me miraban y conseguían oírme y conseguíamos hacer un diálogo musical muchas veces e improvisos de canciones y así conseguíamos hacer una conexión. Pero la recreación en lo inicio fue solamente para callarme, para que ellas pudieran hablar. Y yo respetaba como y me calé. Y así me calé. Hasta que yo conseguí hacer una conexión a partir de la improvisación. Por los 2 principales. Yo intenté otras cosas, miles, pero sin suceso ninguno. Era solamente lo que ellas permitían. Eso fue muy interesante. Gracias por la pregunta, porque eso me quedó muy inquieta durante el proceso y me llamaba mucha atención. Y como no me dejan hablar. Y fue muy interesante. Mucha necesidad de descarga, seguro. Sí, pues, y bien o mal, yo representaba al Estado. Sí, yo era una representante, yo era musicoterapeuta, el agente de cuidado, pero yo era una representante del Estado. Y el Estado la aniquilaba, lo abusaba, no las cuidaba. Entonces, yo también hago una lectura de decir así, mira, el Estado hasta ahora no hizo nada por nosotras, todo lo contrario, solamente nos pasó la violencia. Entonces, aquí, nosotros que vamos a coordinar. Ese es nuestro espacio. ¿Sí? Ese es nuestro espacio. Yo creo que también eso fue un factor importante también, como ser un agente del Estado en aquel momento en que el Estado violaba con todo, con ellas. Pero gracias por la pregunta. Muy buena. Gracias a ti, María. Muy bien, si no hay alguna otra pregunta más, yo quiero agradecer a Marianne. Muchas gracias, Marianne, por tu exposición. Realmente me parece que es súper importante visibilizar este otro tipo de aplicaciones de la musicoterapia, ¿no? Con esas poblaciones, por ejemplo, adolescentes en conflicto con la ley. Me parece que el aporte es bastante importante y algo que me resuena un poco en la cabeza es el hecho de darles voz, ¿no? A esas personas que no se sienten escuchadas de alguna forma. Y por supuesto la música es una herramienta súper importante para darles voz, ¿no? A estas personas. Entonces, me parece eso súper importante de resaltarlo. Te agradezco muchísimo a nombre de la Asociación Boliviana de Musicoterapia y estamos muy contentos de que hayas participado con nosotros en estos encuentros y seguramente esto será el inicio también de una serie de encuentros en donde queremos que tú estés presente también, porque siempre has estado muy de cerca con el desarrollo de la MUSAB, de la musicoterapia aquí en Bolivia. Sí. Entonces, agradecemos muchísimo todo el apoyo también que siempre nos has dado. Muchas gracias, Marianne. Yo que agradezco la invitación y decir que tengo un cariño muy especial por Bolivia, por
porque no solamente por las cuestiones políticas que nos unieran, más porque yo siempre fui muy bien acogida, muy bien recibida por vos, por Musab, así, de muchísimo a ustedes, porque siempre me recibieron con mucho cuidado y cariño. Y tengo un cariño muy especial también yo por vos. Entonces, muchas gracias. Me encantó poder participar y decir que es la primera vez que yo hablo de este trabajo desde mi defensa. Entonces, ustedes son los primeros que están oyendo. Primicia. Muy bien, muchas gracias, Mariane. Queremos agradecer también a todos los que han participado de este encuentro, de esta reunión. Y bueno, les invitamos a seguir participando. En realidad todo esto está empezando recién. Y pero el día de mañana, el día domingo también tenemos muchas actividades, el día de hoy también. Y estamos muy contentos por haber lanzado este tema del Día de la Musicoterapia, ¿no? Que se ha instaurado como el 26 de julio acá en Bolivia. Entonces, estamos muy contentos. Muchas gracias, Mariane, y muchas gracias a todos los que han participado. Congratulaciones a vos. Chao, chao. Gracias. Chao.